bienvenidos a Geología, que este año lo hacemos, ya lo veis, en una zona preciosa, en los Frares. Es una zona vulnerable, frágil, especialmente la zona área. Y ya está todo indicado con unos cartelitos y yo creo que no tiene pérdida. Pues nada, que disfrutéis del día. Muchas gracias. Venga, pues nada, que vaya muy bien. Vamos a empezar fijándonos en este mapa, es un mapa geológico. Ese color marrón y verde, esta es la Sierra de Serrella. Y que se ve es que el zócalo, las rocas del Cretácico, el Eoceno, están deformados en pliegues. Son zonas levantadas que se llaman antiformes y zonas hundidas que se llaman sinformes. La mayoría de las sierras, como la Serrella, Almudaina, Mariola, son antiformes. Y los valles, como el Valle de Seta aquí, son los sinformes rellenos de margastap. Y se ve como la Serrella, que continúa kilómetros, de momento bruscamente se para. Eso es porque ahí hay una fractura o una falla que hunde la parte de la valle y levanta la parte de la Serrella. Y eso es muy importante porque algunas de esas fracturas o fallas aún están activas. En esta parada os voy a explicar brevemente cómo hemos datado estos materiales. En esta roca hay una serie de organismos que se llaman foraminíferos. Estos fósiles de los que vamos a hablar forman parte de las rocas que tenemos a nuestro alrededor. Estas rocas son margas. Las margas es un tipo de roca sedimentaria que está formada por arcillas y carbonato de calcio. Y en este caso también por estos microfósiles, estos foraminíferos. Son microscópicos, tienen un tamaño, pues como veis, esto sería una ampliación de los mismos, tienen un diámetro de entre 0,2 y 0,4 milímetros y, pues por ejemplo, en una muestra como esta podemos encontrar millones. Los foraminíferos son protistas, son unicelulares. Viven normalmente en el plancton, actualmente también. Estos microfósiles, al ser unicelulares, tienen una característica, y es que tienen un caparazón calcáreo, duro. Entonces, ese caparazón, ¿qué le pasa? Que se muere en la parte orgánica y el caparazón, el microfósil, cae al fondo y se conserva. Dan datos ecológicos, temperatura del agua, turbidez, salinidad, profundidad. Son lo que se ha llamado toda la vida protistas. ¿Os acordáis de la ameba que hemos estudiado todos, la famosa ameba? Pero la ameba no tiene caparazón duro, esto tiene unicelular, pero eso tiene su caparazón duro, por eso se conserva. Para entender un poco el tipo de material que tenemos aquí, hemos hecho unas láminas delgadas, o sea, se corta la roca así haciendo una lámina muy finita para poderla observar con el microscopio óptico, ¿vale? Entonces, con el microscopio sí que podemos detectar distintos tipos de fósiles dentro de estas rocas, como por ejemplo aquí tenemos espinas de erizos, crinoides, algas, briozoos, algunos foraminíferos bentónicos, ¿vale? Junto, que todos estos nos indicarían una zona bastante somera, ¿no? Imaginad, las algas necesitan la luz, ¿no? Pero todo esto está mezclado con muchísimos foraminíferos planctónicos, ¿vale? Que necesitan columna de agua, entonces indicarían una zona más profunda. Entonces, ¿cómo es que nos encontramos estas cosas mezcladas cuando no debería de ser así? Este concepto como un reconstruido, ¿vale? Como un fondo marino, donde tenemos una asociación que la identificamos como más típica de una zona muy somera y otra que la identificamos como más de zona profunda, ¿vale? Imaginemos una corriente, una tormenta que va removiendo y resedimentando estas conchas, ¿vale? De la zona somera a la zona profunda, ¿vale? Así que al final nosotros cuando lo vamos a estudiar, esta asociación, vamos a encontrarnos una mezcla de cosas como la que vemos aquí.
y todo el fondo marino se va elevando progresivamente, hasta que llega un momento en el que las zonas más elevadas de esos anticlinales superan el nivel del mar y emergen. Son las primeras tierras emergidas de la provincia de Alicante. Si viajáramos al pasado no veríamos este paisaje que vemos hoy en día, sino que lo que veríamos sería una serie de islas alargadas, que serían las crestas de esos anticlinales, que hoy en día son las sierras, ¿vale? Las cimas de esas sierras sería lo único por encima del nivel del mar, y unas zonas bajo el nivel del mar, en forma de corredores marinos, que serían esos sinclinales, donde la acumulación de esas margas continuaba durante todo el Mioceno. Hace unos 11 millones de años, 10-11 millones de años, Mioceno superior, la elevación ya es tal y el plegamiento ya es tal que tanto los anticlinales como los inclinales han emergido. El mar se ha retirado y esto pasa a ser un ambiente continental, un ambiente en tierra firme, digamos. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que fue en ese momento? Porque tenemos depósitos, tenemos rocas que sabemos que son de ambientes continentales y que se depositaron hace unos 10 millones de años. Si os fijáis, vemos en la panorámica, ¿veis la ladera de arbustos, que es casi toda la panorámica? Todos esos son los depósitos marinos, las arenas y margas que llegan hasta el valle. Y encima de esos depósitos marinos tenemos un paquete, ¿lo veis? Un paquete de roca que da como una pequeña pared. Pues ese paquete y las rocas que tiene encima, donde están esos pinos pequeñitos ahí, esos son unos conglomerados que nos están diciendo que eso se depositó en un ambiente de río, en el fondo de un río. El objetivo de esta parada es explicaros cómo es posible la formación del paisaje que tenéis justo detrás, en lo que sería la Vall de Seta. Este lago tenía una particularidad y es que era un lago endorreico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lago que no tiene una conexión, una salida con el mar. Pero esto no durará para siempre. Y de repente todo este volumen de agua es reclamado por el río Serpis e incorporado a su caudal, que es llevado hacia la nueva salida de este lago, el mar, y pasa a ser una cuenca exorreica. Y todos los ríos son capturados e incorporados a la cuenca hidrográfica del río Serpis. Todo lo que eran ríos per se ahora pasan a ser afluentes y empiezan a excavar. Predomina la erosión sobre la sedimentación. ¿Cuál es el futuro? Todos estos materiales que son de origen marino, son las margas del Tav, sean totalmente lavadas y devueltas ¿a dónde? Al mar, donde se formaron. Estas rocas son calizas que se formaron hace 40 millones de años en el Eoceno, en un mar que había al sur de la península ibérica, con unas condiciones bastante cálidas. Pero si son rocas aparentemente todas iguales, ¿por qué hay zonas en las que hay, digamos, crestas y otros como entrantes? Pues esto se debe a que, a pesar de ser la misma roca, no tienen las mismas características. Entonces, para estudiar estas rocas, nosotros lo que hacemos normalmente es hacer láminas delgadas, que son secciones muy finitas, como esta que tenemos aquí, que tiene un espesor de 30 micras, que es como el diámetro de un pelo. Y además otro factor muy importante que tiene que ver con la facilidad para erosionarse es la porosidad que tenga la roca. En este caso, las rocas con más cemento, las que dan lugar a las crestas, no tienen nada de poros, mientras que las que dan lugar a estos entrantes sí que tienen mucha porosidad, que serían estas zonas negras que vemos aquí. Es cierto que tienen cemento que crece alrededor, pero no llegan a juntarse en medio y cerrar completamente el poro. Entonces esto es lo que causa es que haya estas zonas con mayor resalte y otras con menos. Esta cara norte están los estratos prácticamente verticales, muy verticalizados, con una alternancia de capas más duras y más blandas. El factor que entra en juego es la fracturación que tienen esas capas verticales. Esa fracturación por ahí
la meteorización y la erosión es más intensa, y finalmente se individualizan estos pináculos y se forman los canchales a pie de base. Así que una cosa sola no pasa, hay confluencia de diferentes factores. Tenemos la tectónica, que nos ayuda, la litología de las capas, que nos ayuda, más duro, más blando, la fracturación posterior, que también nos ayuda, y luego todo ese conjunto de factores nos dan estas formas de pináculos. Y el resultado final, este espectáculo, que bien merece ser monumento natural. ¿Por qué este envejecimiento de las rocas? ¿Por qué cuando toman el sol, en vez de ponerse morenas, aquí las calizas se ponen grises? Para entender un poco por qué se forma esta pátina, esta alteración superficial, que si os fijáis, esto está bien muy bien cortadito, es una cosa muy pequeña. Hemos ido al microscopio electrónico, y aquí tenemos una imagen del microscopio electrónico, que esto básicamente de aquí hasta aquí es algo así como el diámetro de un pelo, son 30 micras, es una cosa muy pequeña. Lo más normal que estamos pensando todo el mundo es la presencia de biocolonización, del desarrollo de líquenes, de biofilms, de cualquier partícula de origen biológico. Toda la materia orgánica hace que sea todo gris, negro. Lo siguiente es las partículas que hay en suspensión, que el viento arrastra y pegan contra la roca. Por un lado tenemos una parte biológica, por otra parte tenemos una parte más inorgánica, pero las dos también lo que hacen es la parte de disolución, la parte de las partículas y biológico, hacen en el fondo que la superficie de la roca sea totalmente rugosa. Si yo tengo estas superficies súper pulidas o mojadas, hacen que cuando llegue la luz y refleje se produzca una reflexión especular. Y veis la tonalidad, ese croma que tiene la roca con su color original. Y tiene una forma más rugosa comparada con esta. Ya no se produce una reflexión especular como si fuesen espejos, se produce una reflexión difusa porque se difumina la luz cuando refleja con respecto a la superficie. ¿Por qué las rocas tienen un color gris y homogéneo? Pues es una mezcla de las tres cosas, una parte biológica, una parte más inorgánica y una parte de rugosidad final superficial. En la península ibérica, el Pirineo, la cordillera las Béticas, Sierra Nevada, sistema central más o menos serían zonas glaciares, y había muchas zonas que eran periglaciares, es decir, tenían esa influencia de frío, ¿vale? En este esquemita, daros cuenta que sobre esos farallones rocosos se infiltra el agua, se congelaba y partía, ¿vale? Partía la roca y de tal manera que generaba una serie de gelifractos que por gravedad iban cayendo. Los más finos se depositarían en las partes más próximas a la roca madre, mientras que las más gordas, las más gruesas, tienen más peso y por lo tanto la gravedad actúa más contra ellas y llegan a lugares mucho más lejanos. También tened en cuenta que esto es súper frágil, es un sistema geomorfológico súper frágil, es decir, estas rocas están, sabéis que cualquier resbalón enseguida movemos 4 o 5 kilos de roca hacia abajo, ¿vale? Por eso es tan importante seguir siempre la senda marcada. Evitad el campo a través. En unos pocos segundos de bajada estamos llevando al traste pues, centenares, miles de años de formación de este proceso. Los suelos que forman los canchales que vemos aquí son suelos granulares, es decir, son de los que se separan sus partículas entre sí fácilmente. Los suelos granulares, dependiendo del material de que estén constituidos, su naturaleza, pues van a adquirir un ángulo de reposo o de talud natural que se llama. Ese ángulo es siempre el mismo para todos los canchales que existen y para todo, pues obviamente la respuesta es que no, ¿no? Ese ángulo va a depender, como ya hemos hablado, de la naturaleza del material que lo constituye, ¿no? Y si observamos una grava, que sería quizá más parecido a lo que aquí tenemos, pues nos fijamos que tenemos entre 32 y 40 grados. A veces pues nos vemos obligados a hacer excavaciones en esos materiales. Entonces, ¿qué ángulo tendríamos que darle a esa excavación, a ese talud de excavación que hagamos para que no se nos caiga? ¿Qué ángulo creen que tendríamos que darle? Para un material, si por ejemplo su ángulo de equilibrio son 25 grados, ¿qué ángulo le tendré que dar a ese talud? Le tendré que dar 25 o menos. 25 está en el límite, pues será 25 o menos. Entonces quédense con la idea de eso, de que los materiales granulares tienen un ángulo de equilibrio, ¿vale? Un ángulo de reposo, un ángulo de talud,
que depende de su granulometría, del tamaño de las partículas, de su naturaleza y de la forma de esas partículas, fundamentalmente. Aquí lo que vemos es la salida de un manantial que está alimentado por un pequeño acuífero. Un acuífero, hemos fabricado aquí uno de campaña, es un material geológico que permite que el agua circule a su través y que permite almacenamiento de agua y que está rodeado de otros materiales geológicos, en este caso en nuestra botella de plástico, que son impermeables y confinan ese cuerpo de agua. ¿Qué ocurre cuando llueve? Pues cuando llueve una parte de la lluvia se infiltra y eleva el nivel del acuífero. Si continúa lloviendo, pues termina ocurriendo esto. En un momento determinado el acuífero comienza a salir el agua al exterior. ¿Por dónde sale? Pues por donde se encuentra la cota más baja con el material impermeable. Esto que pasa aquí, esa zona de desborde, es realmente un manantial. Nosotros estamos aquí en la Font de la Viñeta y tenemos un material impermeable, que es este material amarillo, que son las margas del TAP, que hace de impermeable de toda la zona. ¿Cuándo aflora en un manantial? Cuando la topografía corta con el nivel freático del acuífero. Bueno, os imaginaréis que este acuífero tiene una velocidad de flujo muy rápida, ¿de acuerdo? Grandes cantos, poco cementados, con lo cual el agua entra muy rápido, pero igual que entra rápido, se marcha muy rápido. No podemos fiarnos de este tipo de acuífero para abastecer un pueblo, porque cuando llegue el estiaje y pasen unos meses sin llover, se nos va a secar.